no queremos en ningún momento atravesar estas cosas, pero que tarde o temprano, en algún momento de nuestras vidas, queramos o no, estamos enfrentando o enfrentaremos en cualquier momento de nuestras vidas, y son las tormentas. Las tormentas no siempre son visibles para nuestros ojos. A veces las tormentas son internas, las llevamos por dentro, las estamos atravesando y nadie se da cuenta. A veces son tan silenciosas que podemos estar con una batalla y las personas alrededor no se dan cuenta, no lo notan. O vemos hermanos que están atravesando por dificultades y nosotros tampoco lo notamos. Pero todos hemos vivido instantes en donde parece que la vida como que nos sacude, que sentimos que la vida como que se empieza a tambalearse de repente y sin aviso, o sea que no, como que sin avisarnos, ¿no? Y todos hemos experimentado esos momentos así que sin avisarnos se nos empieza a tambalear, como que sentimos que algo nos sacude y algo cambia en nuestras vidas. Y el Señor por eso puso este tema en mi corazón, con este título que le he puesto, Tormentas que nos despiertan y nos preparan. Aleluya. Me gustaría que todos leyéramos en la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Me dicen amén cuando lo tengan. Marcos 4. Capítulo 4, versículos del 35 al 41. Dice así. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado, que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Gracias. Gloria a Dios. Yo quiero que nos imaginemos esta escena que acabamos de leer en su palabra. Quiero que nos pongamos creativos y nos vayamos así como si estuviésemos viendo una película, o incluso si podemos ir más allá y nos podemos poner más creativos, que imaginemos que estamos en ese momento en la barca con Cristo y sus discípulos y que el viento está soplando, que vemos que las olas están golpeando tanto la barca que se empieza a meter el agua, que sentimos que nos estamos hundiendo en la barca. Quiero que nos imaginemos que estamos en esa escena, en esa situación, ¿no? Cristo y sus discípulos iban cruzando el mar de Galilea en una barca. Habían pasado todo el día ministrando. Jesús había estado enseñando, había estado predicando, había estado sanando a multitudes. Y cuando cayó la noche, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. O sea, la Biblia describe que había un fuerte viento, que las olas golpeaban tanto la barca que se estaba metiendo el agua en la barca. O sea, ellos sentían que se iban a hundir, o sea, estaban temerosos porque sentían que en cualquier momento se iban a morir todos ahogados. O sea, eso debe ser terrible, ¿no? Esa sensación. Pero también pensemos
en algo muy importante. Entre los discípulos que estaban en la barca, habían hombres pescadores, habían hombres que estaban acostumbrados a navegar en alta mar más de una vez. Por ejemplo, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores y ya habían navegado por esas mismas aguas. ¿Y cuántas veces se habrían enfrentado también a tempestades? Porque es lo que puede pasar en alta mar. Y ellos estaban acostumbrados a esto, pero esta situación era completamente diferente, o sea, era otro nivel, ya era una tempestad tan grande que ya se escapaba de sus manos, ya ni su experiencia como pescadores les ayudaban a tomar el control de esa situación y empezaron a llenarse de miedo, el miedo se empezó a apoderar de ellos y entraron en pánico, hermanos. Cuando empezaron a entrar en ese pánico, pensaban, nos vamos a hundir, nos vamos a morir ahogados en este mar. Y entonces ahí corrieron a donde estaba Jesús. Pero hay algo que a mí también me impacta cada vez que escucho y leo esta historia, y es que los discípulos estaban muertos de miedo, estaban atravesando toda esa tormenta y estaba el viento tan fuerte, o sea, imagínense que están ahí en la barca, ¿no? Pero entonces, ¿dónde estaba Jesús? Que ellos fueron a donde estaba Él para avisarles, para decirles lo que estaba pasando. Pues Jesús estaba durmiendo en la popa de la barca, estaba descansando, porque es que habían pasado todo un día predicando, habían pasado todo un día ministrando a multitudes. Entonces era su momento de descanso. Él estaba descansando, pero estaba descansando plácidamente, estaba descansando con una paz sobrenatural. Y a mí esto me recuerda, voy a aprovechar que no está aquí mi esposo, esto me recuerda a mi esposo en las madrugadas. Ya no pasa tanto porque el niño ya está más grande, pero me recuerda un poco cuando mi esposo en la madrugada el niño se despierta en algún momento llorando. Imagínense cómo llora un bebé, se escucha fuerte. Y mi esposo está plácidamente dormido, no se entera de nada de lo que está sucediendo, hasta roncando, y ni se entera. Bueno, así estaba Jesús estaba plácidamente dormido. Y entonces los discípulos lo despertaron desesperados y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado, que perecemos. Y en ese momento Jesús se levantó, Jesús abrió sus ojos, se quedó mirando el viento, se quedó mirando las olas como golpeaban y azotaban la barca, y lo primero que hizo fue mirar a los discípulos y les dijo, ¿Por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y hermanos, Jesús les estaba enseñando algo muy poderoso en este momento, porque les estaba diciendo, si yo estoy con ustedes, no tienen nada que temer. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es que, hermanos, aunque se levanten tormentas, aunque soplen vientos contrarios, aunque las olas parezcan cubrir la barca, si Jesús está en la barca no se hunde, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Señor, gracias. Gloria a Dios. Es que, hermanos, aunque se junten todas las fuerzas del mismísimo infierno para destruirte, no lo van a poder hacer porque Cristo está contigo. Amén. La Biblia dice que Jesús se levantó y reprendió el viento y le dijo al mar, calla, enmudece. O sea, fue una orden. Y en ese mismo instante el viento se detuvo, las olas se calmaron y dice que se hizo grande bonanza. Y los discípulos, o sea, es que imagínense que después de todo eso que estaba pasando y ellos sin poder hacer nada, viene Jesús y con una orden que da, todo se calma, todo se arregla. Es que quedaron maravillados. O sea, que yo fue, ¿quién es este hombre? Se decían entre ellos, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Y yo me pregunto,
hermanos, ¿acaso los discípulos no sabían quién estaba con ellos en la barca? Amén. ¿Acaso ya no habían visto los milagros que hacía Jesús? ¿Acaso no habían visto enfermos sanarse, demonios salir y multitudes alimentarse? Claro que sí, sí lo sabían. Pero es que en medio de la tormenta el miedo se quiso apoderar de ellos. Y el miedo quiso apagarles su fe. Y hermanos, eso mismo nos pasa a muchos de nosotros. Sabemos quién es Cristo, sabemos quién es nuestro Señor, sabemos que Él es el Todopoderoso, sabemos que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sabemos que hace milagros, sabemos que tiene el poder para sanarnos, cualquier enfermedad, cualquier cosa, Él tiene el poder de todo. Pero cuando llega la tormenta, cuando llegan las pruebas, cuando nos llegan las dificultades, cuando soplan los vientos contrarios, el miedo quiere apagar nuestra fe. O sea, no es que no creamos en el Señor, pero y tampoco se nos olvida, pero dejamos que el miedo se apodere de nosotros. Pero yo les quiero decir algo, mis amados hermanos, si Cristo está en tu barca, la barca no te vas a hundir. La tormenta no tiene la última palabra sobre la situación que estés pasando. La última palabra la tiene Jesús de Nazaret. Y hay algo muy importante que no podemos pasar por alto en esta historia. Y es que Jesús fue quien dijo, pasemos al otro lado. Es decir, los discípulos no estaban en desobediencia. O sea, ellos no estaban contradiciendo a Dios, no estaban en el camino incorrecto. Al contrario, todo lo contrario, ellos estaban obedeciendo a la voz de Jesús. Ellos iban en el camino correcto y estaban dentro, en el centro de la voluntad de Dios. Pero aún así, ¿qué pasó? Aún así vino la tormenta. Y esto nos enseña algo poderoso que no se nos puede olvidar. Y es que no todas las tormentas, porque es que tendemos a pensar esto, ¿no? Cuando estamos atravesando dificultades, pensamos, ay, ¿será que el Señor me abandonó? ¿Será que estoy haciendo las cosas mal y por eso Dios me está castigando? Y no necesariamente, hermano, no, las tormentas no significan necesariamente un castigo de parte del Señor y tampoco significa que Dios nos ha abandonado. Algunas tormentas simplemente son parte del proceso de Dios en nuestras vidas. Amén. Son parte del propósito que Dios quiere con nosotros. Y hay momentos en los que estamos haciendo lo correcto. ¿No les ha pasado que estamos haciendo lo correcto? Que decidimos ponernos firmes en las cosas del Señor, estamos creyendo por nuestro matrimonio, oramos por nuestro matrimonio, decidimos, mira, nos ponemos con nuestra pareja y mira, vamos a orar, vamos a hacer las cosas mejor, vamos que Jesús sea el centro de nuestra unión, de nuestro matrimonio, y de repente las discusiones empiezan a aumentar. O decidimos organizar nuestras finanzas, decimos, mira, vamos a ser más ordenados con nuestra administración, vamos a administrarnos mejor, vamos a comenzar a ahorrar y de repente surgen gastos inesperados. O estamos buscando más de Dios, y con este punto me identifico mucho, estás buscando más de Dios, orando más, leyendo la Biblia, y empiezan ataques en tu mente, ¿no? Digo que me identifico porque después de que yo tuve a mi bebé, caí en eso de relajarme porque estoy muy ocupada con el niño, es que no tengo tiempo ya al mismo tiempo, esos agobios, ¿no? Y ya no oraba al mismo tiempo, ya no leía la Biblia como me gusta estudiarla, no, sino que es como que todo rapidito, todo corriendo, todo, y entonces uno se relaja espiritualmente y uno se acomoda. Pero entonces empiezo a buscar más de Dios, a ponerme
más seria en sus cosas. Digo, como que tuve ese despertar, ¿no? De decir, no, esto no puede seguir así. Tengo que retomar los hábitos como hija de Dios y volver a estar en su presencia como Él espera, ¿no? Y empezaron otra vez, después de haberlo superado hace 3 años, empezaron otra vez esos ataques de ansiedad. Justamente cuando estoy más llenándome, buscando más tiempo con el Señor y todo, y empiezan esos ataques a mi mente, de ataques de ansiedad me refiero. Y cuando pasan estas cosas, uno se pregunta, Señor, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué estoy experimentando esta dificultad? ¿Por qué estoy experimentando esta ansiedad, por ejemplo? ¿O por qué estoy atravesando esta tormenta? Pero hermanos, Dios quiere que sepamos que Dios no nos ha abandonado. Él quiere que entendamos que estamos en tránsito. Que Dios ya nos dijo, pasemos al otro lado. Y si Dios dijo que vas al otro lado, vas a ir al otro lado, hermano. Entonces, Él quiere que pasemos al otro lado, que vayamos a otro nivel. Y hay algo que también debemos entender, y es que hay tormentas que no todos pueden ver, que solamente nosotros y el Señor conocen. Hay luchas que nadie más ve, hay batallas que se libran dentro de la mente. Por ejemplo, como les decía, lo de la ansiedad. Hace 3 años yo atravesé, después del fallecimiento de mi padre, atravesé ataques de ansiedad muy fuertes, crisis de pánico, que yo en mi vida me hubiese imaginado que yo iba a experimentar tales cosas, porque, no sé, y mucho menos estando en los caminos del Señor, porque tú dices, o sea, porque tú aceptas la voluntad de Dios ante las cosas, y de repente, o sea, una semana después de que mi padre falleció, me empezaron esas crisis. O sea, fue un momento de mi vida que yo diría que en los 35 años que tengo ha sido el momento más difícil de toda mi vida. O sea, fue una batalla interna. ¿Y por qué digo interna? Los demás sí sabían, las personas que estaban a mi alrededor, las personas cercanas, mi esposo, mi familia, sabían lo que yo estaba atravesando, pero no me entendían. Por eso digo que era una batalla interna, porque como ellos no lo habían experimentado, no me podían entender. Pero el Señor sí me entendía. Y hermanos, el Señor me dio la victoria. Amén. Y pude vencer la ansiedad en ese momento tan difícil de mi vida. Y como les decía, en estas últimas semanas he vuelto a experimentar esa misma sensación, ya diferente, la verdad, porque ya el Señor me mostró las herramientas para yo poder, digamos, batallar con eso. Y ha sido, o sea, el arma más poderosa ha sido su palabra. Ha sido el llenarme de Él para poder batallar en ese momento con los pensamientos negativos. Y en medio de esta experiencia que he estado experimentando en este nuevo proceso, Dios me ha enseñado algo muy profundo que quiero compartir con ustedes. Y es que la fe no es la ausencia de tormentas. La fe es dependencia de Dios en medio de las tormentas que estamos atravesando. Hermanos, yo quiero repetirlo porque yo quiero que a usted no se le olvide, yo quiero que usted se vaya con esto en su corazón y en su mente. La fe no es la ausencia de tormenta. La fe es dependencia de Dios en medio de la tormenta. Y escuchen, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
la ansiedad quiere dominar nuestra mente. Pero la paz de Dios quiere guardar nuestra mente. Fíjense la diferencia, ¿no? ¿Y cuándo se activa esta lucha en nuestras vidas? Uy, cuando el médico, por ejemplo, te haces una prueba importante en el médico y el médico te dice, no, los resultados todavía no están. Hay que esperar un determinado tiempo para que estén los resultados. Esto nos genera una incertidumbre tremenda. O cuando, por ejemplo, el dinero no nos alcanza y tenemos un montón de cosas por pagar, pero no estamos viendo en la mano el dinero que necesitamos. O cuando te despiertas de madrugada y empiezan esos pensamientos negativos a rondar la cabeza. Y ahí es donde nuestra fe se activa. Porque la fe no es negar lo que sentimos, la fe no es negar lo que estamos atravesando. La fe es decidir a quién escuchamos. Si escuchamos al miedo o escuchamos la voz de Dios. Y esto yo lo he podido experimentar, por lo menos cuando vienen justamente los ataques de ansiedad. Los ataques de ansiedad lo que quieren es llenarte de pensamientos negativos. Es como que se multiplican los pensamientos negativos, aunque tú no quieras pensar en eso. O sea, tú no quieres pensar en eso, pero es como que te vienen. Pero si estamos llenos de la palabra de Dios, el Señor nos da la victoria, porque el Señor puede, los pensamientos de Dios derriban los pensamientos negativos. Entonces, yo he decidido escuchar la voz de Dios y espero que usted también, cuando esté atravesando cualquier situación, decida escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La Biblia dice, en el versículo 39 de este pasaje que leímos en Marcos, dice que Jesús se levantó y dijo, calla, enmudece. Y en ese momento el viento cesó. La tormenta obedeció. La naturaleza se sometió a la voz de Cristo. Hermanos, y el mismo Jesús que le habló al viento es el mismo Jesús que tiene autoridad sobre lo que tú y yo estamos viviendo. La palabra de Dios dice en Lucas 1:37, ay, a mí este pasaje, este versículo me encanta. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Es que nada es imposible para Dios. O sea, ¿cuántas cosas para este mundo son imposibles? Para nuestra humanidad, ¿cuántas cosas para los seres humanos son imposibles? Es que nos pudiésemos quedar aquí haciendo una lista y no terminamos. Porque hay tantas cosas imposibles, pero wow, para nuestro Señor todo es posible. Y yo quiero que esto se quede en nuestro espíritu hoy. Nada hay imposible para Dios. Hermanos, no hay enfermedad que el Señor no pueda sanar. No hay restauración imposible. No hay provisión imposible. No hay liberación imposible. Si Dios puede calmar un mar, también puede calmar nuestra mente. Si Dios puede detener el viento, puede detener esos pensamientos negativos que quieren atormentarnos. Ahora, por favor, digan conmigo con fe. Con fe. Nada hay imposible para Dios. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, ya hemos llegado no al punto más importante, porque todo es importante, pero yo diría que es el punto como central de este mensaje, y es que las tormentas también nos despiertan espiritualmente. Porque Dios quiere enseñarnos que a través de las tormentas no solo prueban nuestra fe,
también nos despiertan espiritualmente. Porque muchas veces, cuando todo está tranquilo, cuando todo nos sale bien, cuando todo está bonito, cuando parece que no tenemos problemas, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no debería ser así, pero nuestra humanidad, ¿no?, nos hace tender a acomodarnos, ¿no?, a aquietarnos, como que caemos en una rutina. Entonces, lo que les decía antes, que a mí me pasó con la maternidad, ¿no? Oramos menos, leemos menos la Biblia, buscamos menos de Dios, dependemos menos de Dios y más de nuestras fuerzas. Y esto no debería ser así, porque mientras mejor nos vaya, más agradecidos deberíamos estar con Dios y buscar más su presencia, pero nuestro corazón humano se nos hace caer en eso, y hermanos, no podemos permitirlo. Tenemos que despertar espiritualmente. ¿Y qué pasa cuando llega una tormenta, cuando llega un momento difícil, cuando la vida nos sacude, como decíamos al principio, si nos tambalean las cosas? Ahí sí buscamos y vemos para arriba. Ahí sí buscamos, ponemos nuestra mirada en el cielo y entendemos que nuestra vida en esta tierra es pasajera. La Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y también la palabra nos recuerda que Cristo volverá. No sabemos cuándo será nuestro último suspiro en esta tierra. No sabemos cuándo será el día en que el Señor venga por su iglesia. Pero sí sabemos algo con certeza, y es que ese día llegará. Cualquiera de los dos primeros, ¿no? O nuestro último suspiro, o el día que el Señor venga por su iglesia. Y por eso la fe, como les decía, no es solo para calmar tormentas, sino para prepararnos para la eternidad. Amén. Hay personas que solamente buscan a Dios cuando necesitan un milagro, que buscan a Dios, ven a Dios como si fuera el mago de la lámpara de Aladín. Pero Dios no quiere solo darnos un milagro. Dios quiere prepararnos para la eternidad. Amén. Las tormentas a veces funcionan como ese despertador espiritual. Nos recuerdan que necesitamos estar listos. Listos como si hoy fuera nuestro último día. Y listos como si hoy fuera el día en que Cristo venga por su iglesia. La fe mira más allá de esta vida. La fe mira la eternidad. Nos hace vivir preparados espiritualmente. Preparados con un corazón limpio, con un corazón buscando del Señor, caminando de su mano. La fe no solamente nos sostiene durante las tormentas que atravesamos, sino que nos mantiene preparados para nuestro encuentro con Dios. Y tal vez la tormenta que estemos atravesando el día de hoy, Dios la está utilizando como ese despertador, para despertarte, para decirte: vuelve a buscarme, vuelve a depender de mí, vuelve a poner tu fe en mí. Porque el Señor no solamente nos quiere sacar de las tormentas, también lo quiere. El Señor quiere sacarnos de las tormentas, pero quiere sobre todo prepararnos para la eternidad. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, y lo que estamos viviendo no es nada para todo lo que tiene que acontecer. Y esto no es para que tengamos miedo, sino sabemos que la palabra de Dios es clara y lo dice. Vendrán tiempos peores, y por eso tenemos que estar preparados para la eternidad. Hermanos, no nos alejemos de Dios en medio de las tormentas, todo lo contrario, corramos a Él, corramos a Dios, acerquémonos más que nunca en medio de las tormentas, porque el mismo Jesús que calmó el mar es el mismo Jesús que un día vendrá por su iglesia.
Y yo quiero preguntarles algo hoy, pero no tienen que responder ahora. O sea, esto es para que todos lo meditemos internamente, pero que lo pensemos. Si hoy fuera tu último día, ¿estaría tu corazón preparado? Si hoy fuera el día en que Cristo regresara, ¿estarías listo para encontrarte con Él? Pero la buena noticia es esta. Hoy es día de acercarnos a Dios. Hoy es día de que nuestra fe sea avivada, de que despertemos espiritualmente, de prepararnos para lo primero que pase. Amén. Porque Jesús viene pronto. Amén. Aleluya. Hermanos, las tormentas que hoy te sacuden pueden ser las mismas que despierten tu fe. No vas a morir en esta tormenta. Vas a aprender, vamos a aprender a confiar más en Él. No vamos a hundirnos, vamos a madurar. Porque si Cristo está en la barca, no te vas a hundir. Yo quiero hacer hoy un llamado a todos aquellos que estén atravesando una tormenta en sus vidas. Por ejemplo, si como yo estás luchando con ansiedad, con depresión, con alguna enfermedad o con alguna situación que sea una tormenta en este momento en tu vida, o si necesitas que tu fe sea avivada, yo quiero que se pongan de pie y que levanten sus manos y declaren conmigo. Jesús está en mi barca. No me voy a hundir. Nada es imposible para mi Dios. Y hermanos, recuerden, las tormentas no vienen para destruirnos. Vienen para recordarnos